En esta parte vamos a ver la parte relacionada con la regla dorada de la acumulación de capital, ¿ya? Y recordemos que habíamos hallado que K en el estado estacionario dependía finalmente, lo podemos expresar así, como que K es una función, vamos a llamarla K también, de la tasa de ahorro, la tasa creciente de la población, delta, el parámetro de tecnología, y también vimos que dependía del alfa, ¿no? Acá dependía positivamente. A medida que el alfa era mayor, este valor iba creciendo. Pero vamos a centrarnos en este punto de acá, la tasa de ahorro. ¿Ya? Recordemos que el consumo, ¿no? El consumo finalmente depende, pues, tanto positivamente como negativamente del ahorro. En la medida que ahorramos más, consumimos menos, pero también en la medida que ahorramos más, acumulamos más capital, nos permite crecer y a la larga poder consumir más. Entonces va a haber un trade-off, ¿no? Entre consumir más ahora y, y menos mañana, ¿ya? Y viceversa, ¿ya? Pero también hay un punto donde la tasa de ahorro no puede crecer indefinidamente porque nos estaría dando lugar a qué cosa, ¿no? Obviamente a que eventualmente deje de haber consumo. Y eso lo podríamos ver en una situación como esta de acá, donde esta es la curva de ahorro, esta es la curva de depreciación y esta acá es la función de producción, ¿no? Entonces, en la medida que la tasa de ahorro sube, recordemos que esto es S por F de K, en la medida que esto sube, esa diferencia acá, que es el consumo, ¿no? Se iría acá reduciendo. Entonces tengamos en cuenta ese hecho acá, ¿no? El producto va a aumentar, pero la mayor parte del producto va a ir destinada a la inversión, hasta hipotéticamente llegar a este límite de aquí, donde no se consume nada en lo absoluto, ¿no? Pero también si ahorrásemos menos, ¿no? La curva de ahorro iría cayendo y nos estaríamos acercando a esa parte, ¿no? Una parte también donde habría cero producto y cero consumo. No consumiríamos nada en lo absoluto. Por tanto, debemos tener en cuenta esos dos efectos de la tasa de ahorro, ¿no? Pero entre esos niveles, no ahorrar nada, tener una tasa de ahorro igual a cero, o ahorrarlo todo, tener una tasa de ahorro igual a uno, hay valores donde sí consumimos. Por tanto, el interés va a ser encontrar la tasa de ahorro donde el consumo que obtengamos sea máximo. Para ello, vamos a proceder de la siguiente manera. Recordemos nuestra expresión K punto, la ecuación fundamental era S por A por K a la alfa. Eso lo vamos a escribir como F de K minúscula, ya como una expresión de manera general, menos N más delta por K. Y recordemos que en el estado estacionario, esa expresión debe ser igual a cero. Por tanto, ese equilibrio se satisface en el estado estacionario. Pero dijimos, yo quiero ver el consumo, y el consumo no lo tengo acá, ¿no? Lo que tengo acá es finalmente la inversión. Bueno, la inversión es la diferencia entre el producto menos el consumo, ¿no? Entonces, eso debe ser igual a n más delta por K en el estado estacionario. Si acá despejamos el consumo en el estado estacionario, tendríamos que eso sería f de K en el estado estacionario menos n más delta. Y sabemos que ese K en el estado estacionario es función de S. Por tanto, si lo reemplazamos, tendríamos una cosa como la siguiente. El consumo en el estado estacionario es función de K, que a su vez es función de S, menos n más delta por K, que es función de S.
Y ya tenemos una expresión que nos relaciona el consumo con la tasa de ahorro. ¿Qué es lo que queremos hallar? Queremos hallar la tasa de ahorro que nos hace máximo ese valor. Y esto sabemos que lo podemos hacer a través de la siguiente condición, ¿no? Cuando derivamos el consumo con respecto a la tasa de ahorro y lo igualamos a cero, estamos obteniendo el valor que optimiza esta función, ¿no? La hace máximo, la hace mínimo, ¿no? Para saber si se trata de un máximo o un mínimo, debemos hallar la segunda derivada. Bueno, para resolver esta ecuación de acá, aplicamos la regla de la cadena, derivamos f con respecto a k, eso nos da f' de k, y eso lo vamos a representar de esa manera por la derivada de k con respecto a s, menos n más delta por la derivada de k con respecto a s e igualamos a 0. Nótese que podemos factorizar esta parte de acá y nos quedamos con la condición en que f' de k debe ser igual a n más delta. ¿Ya? Entonces, esa condición es la que me define que estamos optimizando el consumo. Cuando tomamos la segunda derivada de esta expresión, lo que obtenemos es esto que es igual a f' doble prima de k. Sabemos que por el producto marginal decreciente eso debe ser negativo. Entonces, a ciencia cierta, sabemos que se trata de un máximo. Bueno, entonces tenemos esta expresión de acá. Gráficamente, ¿cómo veríamos esta solución? Me dice que la pendiente de la función de producción debe ser igual a n más delta. Pero n más delta es la pendiente de la curva de depreciación. Entonces yo debo tener una figura como la siguiente. Acá recuerden, en este eje graficamos K, en este eje todo lo que es función de K, tendríamos n más delta por K. Recuerden que la pendiente es constante. Y acá tendríamos la función de producción. Y es igual a f de k, y la curva S por f de k, que es la curva de ahorro, pasa por un nivel más bajo. Y entonces la pendiente es n más delta y debe ser igual a la pendiente de la función de producción. Eso se consigue tratando una línea tangente, ¿no?, a la curva de depreciación de manera tal que tendríamos un punto por acá, ¿no? Entonces, en ese punto tendríamos el K del estado estacionario. Acá tendríamos una tasa de ahorro por f de k, tal que el nivel de consumo que alcanzamos aquí es el máximo posible. Tenemos acá un consumo del estado estacionario que es el máximo posible. ¿Ya? Pero vamos a cambiarle el nombre a ese consumo y vamos a llamarle, ¿ya?, consumo de la regla dorada. A este nivel de capital le vamos a llamar nivel de capital de la regla dorada, RD, y a la tasa de ahorro de la regla dorada. Entonces, la regla dorada es aquella tasa de ahorro que me permite un proceso de acumulación de capital hasta llegar a un estado estacionario donde alcanzamos el máximo consumo posible. Nótese también que no sería eficiente elevar la tasa de ahorro porque los niveles de consumo que obtendríamos serían más bajos. A esa parte de acá también se le conoce como la zona de ineficiencia dinámica. ¿Ya? Y hace básicamente alusión a que con un esfuerzo menor de ahorro obtenemos un nivel de consumo más elevado, ¿no? Entonces sería ineficiente estar ahorrando, acumulando tanto. Por el contrario, a esa parte de acá
no podemos considerarla ineficiente como tal, porque si estamos por aquí, con una tasa de ahorro, por ejemplo, que está cruzando este nivel, para alcanzar ese nivel de acá deberíamos elevar la tasa de ahorro. Pero elevar la tasa de ahorro implica consumir de lo que veníamos consumiendo acá hasta acá, ahora consumir de acá hasta acá. Reducir el consumo presente en aras de un consumo mayor en el futuro. Y eso no necesariamente es una decisión pues que eh, tendríamos que juzgar pues los costos que nos demanda el hoy versus el mañana. Por último, veamos qué forma tiene la tasa de ahorro de la regla dorada, no tanto de una manera general como de una manera específica para el caso de la función Koch-Douglas. Entonces, esta es la condición de equilibrio para la tasa de ahorro de la regla dorada. Recordemos también que en el estado estacionario, S por F de K es igual a N más delta por K. ¿Ya? Acá tenemos que f' de k es igual a n más delta. Entonces, S tendríamos n más delta. Este f de k pasa dividiendo acá. N más delta, que es igual a f' de k por k. ¿No? Por tanto, la tasa de ahorro de la regla dorada debe ser igual a la participación del pago de factor capital, que es su producto marginal por K, dividido entre el producto. En una Koch-Douglas, ¿qué forma toma esa expresión? ¿No? Recordemos que f de k en una Koch-Douglas es igual a por k minúscula a la alfa. Entonces, f' de k es igual a alfa por a por k a la alfa menos 1. Si reemplazamos esos términos acá, lo que vamos a encontrar es que la tasa de ahorro de la regla dorada por una función Koch-Douglas sería alfa por a por k a la alfa menos 1 por k, todo dividido entre a por k a la alfa, que es esta f de k. Entonces lo que vemos es que esto por esto nos da k a la alfa, tenemos a por k a la alfa entre a por k a la alfa, esto con eso se cancela. Por tal motivo, la condición de equilibrio es que la tasa de ahorro de la regla dorada debe ser igual al alfa. Y recordemos que el alfa en la función de producción Koch-Douglas nos refleja la participación del pago de factor capital en la renta nacional, lo cual tiende a ser constante.